comí un sándwich con aceituna de botija negra. Ah, mira, qué bonito, qué bacán. ¿Zarcita o así nomás? Solo No, no, aceituna. le hicimos una salsa especial. Claro, Una zarcita con salsa de cebollita. cebolla con ají amarillo. Ají amarillo. Muy bien, qué bueno. Bueno, nosotros estamos tomando, ¿cómo se llama el café? Colpa, ¿no? Da colpa, ¿no? Da colpa. Correcto, estamos tomando cafecito y por supuesto con la mejor taza del mundo, la taza de la U. ¿Tú eres hincha de la U o de la Alianza? Yo soy hincha de que juegue mejor. ¡Qué fácil, qué fácil! Acá está, mira, para que veas. Que te de un ¿No? muchacho de acá, de Lima, que Mi trae mamá este. era hincha de la U y mi papá era hincha de la Alianza. Ah, Imagínate cuando nos sentábamos a comer, ¿no? no. Eso era, si mi papá decía algo, no le tocaba el postre, ¿no? Oye, Jorge, hablemos ahora del tema del día de hoy, arroz con leche. Mira, yo quiero empezar contándoles a todos ustedes que el Perú tiene 948 postres. Quizás no los conocemos todos, pero en la revisión histórica que hemos hecho, y ahí hay muchos que han publicado ese tema también, tenemos 948 postres que sean peruanos, ¿no? Y algunos postres se han peruanizado, que sería la palabra exacta, porque tienen su origen con la llegada de los españoles y algunos tienen sus orígenes también dentro de la cultura andina, ¿no? O sea, el postre ha sido un plato muy particular dentro del menester alimenticio en el Perú. Y en el caso de la historia, por ejemplo, que vamos a hablar el día de hoy, el arroz con leche, Antes que de eso también me tiene... gustaría, antes de eso me gustaría solamente comentar algo porque te comento, hoy estamos llegando pues a nivel nacional, gracias también a Fuego TV. Esta es una cadena que sale a nivel nacional en varios canales del país y varias cable operadoras, ¿no? El asunto es, el ají de gallina llegó como dulce al Perú, ¿no? Llegó como dulce, llegó como un plato dulce. Y después se fue modificando. Uh, la modificación se produjo debido a la falta de los ingredientes originarios o de origen del postre que se llamaba también ají de gallina, ¿no? Se llamaba no ají de gallina, porque ese nombre se fue modificando, pero era un dulce, ¿no? Y era dedicado a la realeza. No era un dulce dedicado a la plebe, como se denominaba en ese entonces al pueblo, ¿no? Era un dulce especificado, específicamente creado para la nobleza, ¿no? Era muy exquisito el tiempo, ¿no? Los ingredientes, y en muchos casos ese postre se hacía en los conventos. Como tú mencionaste anteriormente, muchos de nuestros postres también fueron creados en los conventos, ¿no? En Y los se fueron conventos se hace mucho fusionando. dulce, ¿no? Sí, mucho dulce. Yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a investigar y empezar a sacar cosas de las catacumbas, ¿no? Y ahí vamos a encontrar muchos postres peruanos o platos peruanos que se fusionaron, ¿no? Porque había gente que llegaba y llevaba su, su comida, ¿no? Como una muestra de agradecimiento, ¿no? A la iglesia o al convento, ¿no? Está bien. Y Bueno, eso es muy, muy interesante. entramos entonces ahora con el arroz con leche. Pero antes de eso, mira, quiero mencionarte algo, ya que mencionaste que Radio del Sur se está escuchando en diferentes partes del mundo. La semana pasada tuve en la 48ª convención de Camacol. Camacol es el centro o la organización de cámaras de comercio del mundo en la Florida, y conversé con el comisionado Pepe Díaz, a quien le presenté también mi libro sobre las rutas gastronómicas, y le dije, mira, nosotros puedes vernos en el programa de Radio del Sur. Y el comisionado me dijo, Jorge, voy a conectarme. Le digo, búscalo en Facebook o online, o lo puedes buscar en cualquiera de las plataformas, ¿no? El comisionado es de origen cubano y Pepe Díaz es un latino cubano-americano, ¿no? Muy activo en la comunidad de los Estados Unidos, ¿no? Especialmente ahora estamos tratando de buscar puentes de la comunidad peruana con el comisionado porque ha cumplido una labor, ¿no? Entonces, ya conoce de tu radio, ¿no? Que eso era lo que quería hacerte mención. El Muchas gracias. comisionado de la Florida sabe de Radio del Sur, ¿no?
Tú Y eres, probablemente te está sintonizando, ¿no? Es muy activo, ¿no? Tiene su equipo de trabajo que es muy activo. Las chicas que trabajan con él, ¿no? Son muy activas y me pidieron los datos de la Radio del Sur, les di el link, ¿no? Y me atreví, sin preguntarte, darle el nombre no, tuyo. para adelante, qué bueno, te felicito Digo, el director y fundador del radio es y el muchas doctor gracias, Eduardo, ¿no? O sea, muchas si gracias. recibes una llamada de ellos, cobrándote los derechos de mi presentación. Qué buena. Muy bien, ¿No? chévere. Oye, Es Jorge, interesante porque cuando ellos hacen sus campañas recurren también a todos los medios de comunicación, ¿no? O sea, no perfecto. solamente nacionales, sino también internacionales. O sea, venden su imagen al mundo, Tú eres nuestro representante ad honorem. ¿no? En vez de que nosotros te paguemos, tú nos regalas pisco, nos regalas chocolate, Elena, Ah, Machu y Pisco. también estuvo Elena en la convención, Qué estuvo bueno. Fernando Anizo también. Saboreamos un poco los chocatejas que llevó. Y también hubo un pisco peruano, ¿no? No te voy a decir la marca, pero fue un pisco peruano y estuvo muy interesante porque fueron comunidades y cámaras de comercio de diferentes partes del mundo, de México, inclusive la Cámara de Comercio peruana, americana, perusa, de acá del sur de la Florida, ¿no? Y cuando tenga la oportunidad voy a hacerles mención de que inviten al Radio del Sur a ser parte de la Camacol, ¿no? Está bien, bacán, chévere. Bueno, Vayamos entonces ahora con el arroz con leche, Jorge. Te escuchamos. mira, en la gastronomía peruana nosotros tenemos 843 postres, ¿no? Entre ellos resalta, uno de los que resalta más es el arroz con leche y ya tiene sus variedades como el arroz zambito, ¿no? Pero en el caso del arroz con leche se desconoce exactamente cuál es su origen. Se cree, algunos historiadores y algunos que han venido estudiando el tema, se cree exactamente que la procedencia viene de Asia, ¿no? De la antigua Asia, Ah, ¿no? no me Y digas. estás hablando más o menos del siglo XV, Ya. ¿no? Cuando había las primeras, el uso del arroz, ¿no? Y este arroz exactamente se desconoce cómo se origina este plato, ¿no? Pero se cree, las evidencias nos ponen de que en Asia es el origen de este plato basado en arroz, ¿no? Y también recuerda de que cuando hubo la inmigración de Asia, ¿no? Los cultivos inmigraron hacia Grecia, ¿no? Asia hizo sus primeros cultivos migratorios del arroz a Grecia. Y es donde más tarde esto se lleva a Roma y a Egipto. O sea, ya tienes el arroz originario de Asia, ¿no? Ubicado en Grecia, Egipto, Roma, ¿no? Y con la invasión musulmana a España, ¿no? Esto comenzó a sembrarse en todas las regiones de América, ¿no? Entonces, por ahí podemos buscar los orígenes de este plato, ¿no? O cómo se convierte este plato, ¿no? O sea, los colonizadores jugaron un rol muy importante porque fueron los que transmitieron, ¿no? O llevaron consigo estos granos de arroz. Ahora, aproximadamente en el libro Guisados y manjares y potajes de Ruperto Nola, en Nápoles, esto es más o menos en el año 1520, ¿no? Aparecen los platos de dulce de arroz con leche, ¿no? Que eran preparados con harina de arroz. En mil Miel, quinientos. 1520 se producía un plato a base de arroz o de harina de arroz. En este caso era un arroz molido. Se molía este arroz y se mezclaba con leche y especies. Con miel y especies, no leche. Se mezclaba este arroz molido con miel y especies. Entonces, podrían ser pasas, nueces, ¿no? Los frutos secos de esas regiones, ¿no? Y después se dieron cuenta de que era más fácil cocinarlo, ¿no? Que molerlo y preparar el dulce. Entonces se empezó la fusión la fusión del arroz se cambió por molido a un arroz cocido. Cuando empiezas el arroz cocido, a mediados del siglo XIII en Francia, ¿no? Esta preparación tiene otras variedades, ¿no? Es como un cereal, ¿no? En el occidente, en este caso Francia, ¿no? Y se cuenta que en la Edad Media
donde los primeros recetarios aparecen, ¿no? En el libro de Arte y Cocina de Domingo Hernández de Macera, publicado en 1607, donde se presenta la primera receta con arroz, con leche, muy similar a los que conocemos el día de hoy, ¿no? Y te voy a leer textualmente. Después del lavado del arroz con 4 aguas, ha de enjuagarse el agua y para 12 escudillas de arroz se echará una libra media de arroz y después en junto se echará a cocer una azumbre de agua y sal. Estando cocido este bien seco, se echará una azumbre de leche y una libra de azúcar y se pondrá a cocer para pocas legumbres y que se estructure, ¿no? Meneándolo para que no se pegue, estando embebido con leche, se tapará y se reposará hasta que las escudillas lo echaran por encima del arroz y canela. Este es el primer plato de arroz con leche, o el primer de arroz con leche. Estás hablando en 1607. Increíble. Pero mira, mira ese detalle, ¿no? O sea, la forma de controlar que ya estaba el plato casi listo era esperar que salga la canela todo arriba. Sí. Entonces, y esto tiene toda una historia. Mira, de Asia migra el arroz hacia Grecia, Roma, de Roma con los musulmanes llegan a España, de España se empiezan a hacer los primeros platos de dulce, ¿no? Este tipo de receta, por ejemplo, se produce en Francia, ¿no? Y estás hablando de 1607, donde se agrega la leche como un nuevo Ese es, elemento. ese, por ejemplo, es un detalle muy bueno de parte tuyo también en este tema del arroz con leche. Sería interesante no echarle leche y hacerlo con miel. Para ver qué tal era, ¿no? Inicialmente se hacía con miel, ¿Está bien? ¿no? Inicialmente los primeros platos, y no era arroz cocido, sino era arroz molido. El arroz se molía, ¿no? Y se creaba como una especie de una harina de arroz. Y esto se mezclaba con leche y se agregaban nueces o frutos secos del área, ¿no? Hasta que consiguiera una textura, ¿no? Una de las técnicas es el menearlo, ¿no? Claro. ¿No? El menear el arroz era lo que le daba la consistencia al dulce, ¿no? Ahora, A que eh, llegara eh, una textura para el paladar, ¿no? De ahora, cualquiera de los nasales. Jorge, ¿y esto no se parece un poco también a lo que es actualmente, tú has comido ya la mazamorra de sémola, Sí, ¿no? Que es lo mismo. eh, eh, es lo Las mismo. frutas, Básicamente se sustituye la sémula por el arroz con leche, por el exacto, arroz. así es. ¿No? Es una sustitución del arroz. Y creo que la sémula también, aunque la sémula llega de Europa a Perú, ¿no? O sea, nosotros no fuimos productores de trigo, ¿no? Sino de maíz, ¿no? Probablemente debe haber un dulce basado, hecho de maíz, que había que descubrirlo. De los 840 postres que tenemos, debe haber uno hecho a base de maíz muy parecido al arroz con leche o al dulce de sémula, ¿no? Está bien. Uh, y lo otro que también es, por ejemplo, una cosa interesante es la iglesia, ¿no? Prohibió por muchos años el uso de los lácteos, ¿no? Y el huevo en los días de vigilia. Durante los días de vigilia no se podía usar leche ni huevos, ningún tipo de lácteos, ¿no? Y esto hace de que se elabore el arroz con leche con una leche vegetal que es la leche de almendras. Y esto también ocurre en el Perú, cuando la Santa Inquisición, ¿no? Hace la prohibición durante los días de vigilia que se use leche y huevos, ¿no? Muchos de estos postres que se creaban en las casas, en los caseríos, en los pueblitos, ¿no? Lo que hacen es cambiar la leche de vaca, ¿no? Por la leche vegetal, que es la leche de almendras, ¿no? ¿No? Y esto también tiene otra innovación en el producto, ¿no? O sea, en el postre, ¿no? Y esto es muy interesante. Hay postres, por ejemplo, que ahora se hacen con leche de almendra, ¿no? Para las personas que son alérgicas, ¿no? A la leche de vaca, ¿no? O sea, hay muchas personas que tienen problemas con la lactosa, entonces reemplazas tú la leche de vaca por la leche de almendra, ¿no? Que
Dicho de paso, la leche de almendra es mucho más saludable, ¿no? Y te protege de Pero, muchas pero enfermedades. ¿y el sabor? El sabor lo da el azúcar. Eso es lo que yo estaba viendo y conversando con otros chefs. Me dice, el truco de estos postres es el azúcar, me dijo, ¿no? Y también el menear el producto, me dijo, el azúcar adquiere una densidad, ¿no? Al momento que se va meneando, me dijo, Y en, y hay saborizantes, ¿no? y en Lo esa otro es parte, que en esa parte del meneo, Jorge, también hay cierta creencia, y se ha hablado mucho que depende de la mano. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá no quería que nadie meta la mano en el arroz con leche o en las mazamorras que hacía, ¿correcto? ¿Por qué? Porque le iban a aguar. eso también ocurre cuando tú hacías la bayonesa tradicional, que se hacía a mano. Exacto. No sé si tú recuerdas que se hacía. Recuerdo que mi mamá decía, no, 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 no te acerques ni la mires porque la vas a cortar. Sí. O sea, había esa creencia, ¿no? El día de hoy no, porque el día de hoy tú puedes hacer la bayonesa en la licuadora, ¿no? Y la haces en cuestiones de 3, 4 minutos, tienes una mayonesa hecha en casa, ¿no? Y en Claro. la licuadora, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, acá en el sur de Lima, en Lurín, Pachacámac, en las plazas de armas que hay gente que prepara pues los dulces y hay el arroz con leche un montón. Pero acá el asunto es, ¿cuál es, o sea, en qué momento o si es que las dos fueron incluidas en el arroz con leche a la vez? O sea, háblese de la canela, del clavo de olor, ¿no? Acuérdate que la canela y el clavo de olor emigra ¿no? O sea, son productos que se producen en Asia, ¿no? Y eso emigra hacia el Perú. Y mira, y es con la llegada de los conquistadores, en este caso la conquista, ¿no? Donde se va evolucionando el producto, el postre, ¿no? Y se fusiona con productos nativos peruanos, ¿no? Entonces, ahí es donde se crea el clásico arroz con leche peruano. O sea, nuestro arroz con leche tiene una variedad distinta, es una creación peruana, ¿no? Que se crea, que se fusiona con los productos peruanos. Porque arroz con leche no solamente hay en Perú, tienes el arroz con leche en Colombia, tienes el arroz con leche en muchos países del Caribe. Recuerda de que la migración de los esclavos por todo Centroamérica y América Latina trae consigo también el arroz, ¿no? Entonces, esta creación del arroz con leche, ¿no? Y esta fusión se produce en América Latina y en el Caribe, ¿no? El día de hoy tú puedes encontrar una variedad, ¿no? De, de arroces con leches en el sentido de que unos son más tensos que otros, ¿no? Otros tienen algunos ingredientes como la pasa, ¿no? Otros le agregan las nueces, diferentes frutos secos, y la canela siempre ha sido, ¿no? El último toque que le da el O sabor, sea, el fiel acompañante. el fil acompañante. Si no tuviera canela, yo creo que tú no lo llamarías arroz con leche. Mira, ese plato es la canela, las pasas, ¿no? Y bueno, como Justo, un decorativo tienes un palito de canela, ¿no? justo eso lo ha traído este Omar de su casa. Esperamos que haya traído para todo el equipo de Red Bull. Ojalá. Cuando hay una sola cuchara ya sabes lo tacaño que es. Solamente he traído una sola cuchara. Sí. Sí. Ahora, mira, una semblanza interesante en Ricardo Palma, ¿no? Que es uno de nuestros escritores, ¿no? Más románticos, costumbristas, tradicionistas, y que tiene que ver con la tradición peruana, ¿no? Y dice, mira, preso en el convento por su vida silenciosa, el cual por el año 1651, al visitar a un amigo moribundo, su compañero de aventura le dijo, ¿qué diablo, hombre? Vengo por ti para llevarte a una parranda, donde hay muchachos con arroz con leche y canela, donde hay muchachas con arroz con leche y canela. El fraile, acercándose a la botella de aguardiente a la boca del enfermo, le hizo apurar el sorbo y así, entre trago y trago, el difunto legó la mitad de su hacienda a los conventos, lo que en esos se bastaban por un cristiano le abriese a San Pedro el par en par de las puertas del cielo. Mira, Ricardo Palmas, ¿no? En sus tradiciones peruanas, habla del arroz con leche, ¿no? Y este arroz con leche
Mira la semblanza interesante de este párrafo de Ricardo Palma, ¿no? Excelente, ¿eh? Como tú mencionabas, el arroz con leche, la iglesia, el sacerdote y el moribundo, ¿no? Entonces el moribundo, ¿no? Después de haber saboreado el arroz con leche que le habían llevado y haberse tomado un trago de aguardiente, decide entregar sus tierras, ¿no?, al convento. No, estas tradiciones peruanas, ¿no?, que menciona mucho Ricardo Palma, tiene que ver con nuestra historia, ¿no?, oral y nuestra historia escrita, ¿no? Quizás muchas de las historias que tenemos sobre el arroz con leche y otros platos peruanos y otros postres peruanos son parte también de la tradición oral que se han ido contando de familia en familia, ¿no? Nuestras abuelas nos contaban las historias, ¿no? Y después les contaremos estas historias a nuestros hijos, y así ha ido, ¿no? Y eso tiene la tendencia es que siempre se modifica, ¿no? Siempre le agregas algo tuyo, ¿no?, a la historia que te contaron, ¿no? Entonces, tenemos todos estos relatos. También tenemos el relato de Manuel Anastasio Fuentes, que afirma en 1860, ¿no?, los postres eran vendidos en las llamadas dulcerías de la época, en 1860, ¿no? Y también eran vendidos por las pregoneras. ¿Recuerda las llamadas pregoneras peruanas? Que salen a la calle. Especialmente en la época de las tapadas, de las limeñas, ¿no? Alrededor de la 1 de la tarde gritando arroce, arroce, arroce con leche en las calles de la ciudad de Lima, conocidas en ese entonces que las conocíamos con el nombre La Ciudad de los Reyes. El arroz con leche era cocinado de diferentes maneras en toda América Latina, donde se perfeccionó su textura y su presentación. Ha sido en el Perú, ¿no? Y también en Colombia. Las presentaciones son muy elegantes, muy presentables al día de hoy, ¿no? Pero las pregoneras también jugaron un papel muy importante en la difusión de este postre peruano, ¿no? Recuerdas que las pregoneras eran las que salían en las mañanas y salían también a las 7 de la noche, ¿no? Especialmente en la llamada Lima de los Reyes, ¿no? En la ciudad de los Reyes, y salían con unos canastos, ¿no?, que se los ponían en la cabeza, ¿no?, y pregonaban el arroz con leche, y después de ahí empieza el llamado arroz zambito, que es parte de una fusión de la cultura afroperuana que le da ese nuevo ingrediente, que Exacto. es la Eh, chancaca, Exacto. ¿no? Ahora, Que es la miel concentrada ya que que viene a estás, ser la chancaca, ¿no? o sea, ya que estás ya en el arroz zambito, pregunto yo, ¿puedes hablar también el tema del clásico? O sea, ¿cómo se inicia el clásico? Que El, se- el, el, el clásico del arroz zambito es no, una el fusión. clásico, me refiero al clásico de arroz con leche con la mazamorra morada. Esa es una fusión moderna. Yo he Allá. estado buscando y no hay una tradición de que los dulces se mezclaban. Cada dulce tenía su propia identidad. Y esto tú lo puedes ver cuando tú revisas las canastas de los pregoneros y las pregoneras. Había dulces específicos. La zamorra, ¿no? El arroz zambito, el arroz con leche. Había una especie como de tortilla dulce, ¿no?, que ha desaparecido, era una especie como uh, creo que en el Perú eso lo hemos tenido, que era como una torreja dulce, no recuerdo exactamente el nombre, ¿no? Y que se vendía también acompañada con el arroz con leche, el arroz zambito, ¿no? Ay, ¿cómo Pero le la llaman? fusión, La cachanga. la cachanga, La ¿no? cachanga. La cachanga, ¿no? Eso también es parte de la tradición peruana, ¿no? La cachanga se vendían al mediodía, ¿no? O creo que a las 3 o 4 de la tarde salían a vender cachanga, y después aparecía la cachanga a las 7 de la noche, ¿no? Y mucha gente, la cachanga era una especie como el día de hoy comer papas fritas, ¿no? Te compras una bolsa de papas fritas, en ese Claro. entonces te comprabas una cachanga y la compartías con los amigos, las amigas, ¿no? Porque era Y, una tortilla grande, una y, especie de. y esto se comía caliente, tibio, o sea, o era frío, plato frío. La cachanga se comía fría, ¿no? Pero mucha gente salía a comprarla temprano, ¿no? Y no sé si tú recordarás, creo que nosotros todavía no habíamos nacido en ese entonces, donde salían unas carretillas, ¿no? Y estas carretillas Jorge, tú eres se bien paraban chistoso, en las ¿no? puertas. Jorge, tú eres bien chistoso. Estamos hablando del año 1800 y me dicen que todavía no hemos nacido. Entonces, ¿te acuerdas que había unas cartillas que se paraban en los colegios nacionales y se vendía también ahí cachanga, ¿no? Eso ya ha desaparecido, los llamados triciclos,
Sí, claro, claro. Los llamados triciclos que el día de hoy ya no existen, ¿no? Existen, Después estos pero triciclos, existen, salen de vez en cuando, pero más por un tema de pan y además llevan dulces, como por ejemplo mil hojas, los alfajores, una cosa así, pero ya mazamorras no. ¿no? Y había esa variedad, ¿no? O sea, de triciclos que vendían en las puertas, me acuerdo, en las unidades escolares en ese entonces, ¿no? Y después se va proliferando poco a poco. No sé cuándo se produce el cambio donde desaparecen los triciclos o se reducen a la cantidad de número de triciclos, ¿no? Que esto también trae consigo el clásica salchipapa, ¿no? Las Exacto. primeras salchipapas El se vendían en un emoliente, triciclo. el emoliente y todas las cosas que después fueron, ¿no? Las primeras salchipapas se vendían alrededor de la Plaza San Martín, Claro, en una antes, carretilla roja, las famosas carretillas, ya no eran triciclos, sino carretillas. carretilla, ¿no? La famosa carretilla roja que estaba al lado del cine Colón, creo, si no me acuerdo, en No, ese tan viejo no pasaje. soy. México, México. No, del cine Colón, que estaba frente a la Metro, Plaza San el cine Metro. El cine Metro estaba hacia otro lado, hacia el lado derecho, y el cine Colón estaba hacia la esquina, Ah, acá me al lado, dice Lucho, que es más viejo que nosotros, nos dice San Martín se llamaba. claro, el cine San Martín y el cine Colón, y al otro lado había otro cine que no recuerdo bien el nombre, ¿no? Y al costado estaba el Club Nacional, que hasta ahora el día de hoy existe, ¿no? Sí. Ahora, también habían esos salones, esos locales nocturnos, ¿no? Los Sí, night había club, uno muy Embassy, el conocido, Embassy. el Embassy, donde la Tongolele creo que era el artista principal de esa época, ¿no? Ahí sí has ido tú. ¿No? No, yo no tenía, pero Oye, oye, mucha gente pasaba por ese Jorge, nos lugar. gana el tiempo. ¿Algo más que quieras tú, por favor? Mira, yo creo que quiero agregar un poco es importante que los peruanos, dentro del Perú, fuera del Perú, en cualquier parte del Perú, difundamos nuestros postres, ¿no? Nuestros postres están siendo pocos difundidos, pero creo que es muy importante que la gente también conozca la historia de sus postres, ¿no? Cuando alguien te pregunta, un extranjero te dice, ¿y cuál es el origen de tu postre, no? Porque el arroz con leche también lo he comido en los restaurantes colombianos o en las dulcerías colombianas o en las dulcerías dominicanas, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Tiene sus particularidades, ¿no? En el caso nuestro es la presentación y el agregado de los frutos secos, ¿no? Y la canela, ¿no? Esa es, creo, la presentación y la Una, distinción de claro, nuestro postre. una consulta consultiva, Jorge. El tema de siempre le echan al arroz con leche canela fina, o sea, molida, ¿correcto? Y le echan encima, ¿ok? En polvo, ¿ok? Pero Sí. también ahora están utilizando ¿cómo se llama? La leche dulce condensada, leche condensada. Esto no se ha hecho antes, sino recién, ¿no? No, la leche condensada es un agregado moderno, ¿no? Eso no se sabe. Y yo creo que eso reemplaza la leche de, de, de vaca, ¿no? Porque era mucho más costoso y era mucho más barato hacerlo con una leche condensada, ¿no? Ujú. Porque la leche condensada tienes la habilidad, ¿no? De mezclarlo con agua, ¿no? Entonces, y no pierde su textura, ¿no? Y esta es O ahí reduce tenemos la ya textura, el arroz zambito, ¿no? Y ¿no? el arroz zambito, que es una variedad, ¿no? En arroz zambito tienes que tener en cuenta que se prepara con un destilado de caña de azúcar, ¿no? Que viene a ser lo que nosotros conocemos como la chancaca, ¿no? Así es. El color se lo da el destilado del jarabe de la caña de azúcar, ¿no? Y que es remojado, hervido, moldeado y secado, y que después se le agrega coco rallado, pasas y nueces, ¿no? Que esa es la otra fusión, ¿no? El agregado de las nueces, las pasas, ¿no? Y el coco rallado, que hace la distinción del arroz zambito, a diferencia del arroz con leche, que la distinción la da la canela, ¿no? Que es la parte de su presentación. Muy bien. Jorge, ¿cuál es el tema para la próxima semana? Porque hoy día, atención, hoy día se acaba todo el arroz con leche de todos los mercados y de todos los lugares del sur de Lima. En la Plaza de Armas de Lurín está Doña Meche. En el caso de la Plaza de Armas de Pachacama hay como 3 o 4 lugares. Y me imagino que acá en la Plaza de Armas de Villa Alejandro también está el gordito, el tío que le da pena vender. Te cuento que hay un lugar acá en Villa Alejandro
Es un señor que vende y que, por supuesto, hace todos los postres habidos y por haber. Y cuando te atiende le da pena despachar porque se le acaba todo. Y vende un montón, ¿ah? No, lo que podemos hablar la próxima semana es de los sabores, aromas, ¿no? Y de nuestra cultura gastronómica, ¿no? Un poco vamos a resumir lo que hemos venido presentando, Perfecto, está ¿no? bien. Hay que Y hacerlo. un poco para que la gente conozca cuál es la historia de nuestra gastronomía, ¿no? Muy bien. Y quiénes son los personajes más importantes. Por ejemplo, se desconoce quién fue la dulcera o la cocinera que preparó el arroz con leche en el Perú. Se desconoce quién fue la que hizo el tradicional menjunje, como se podría llamar, del arroz del pollo a la brasa, ¿no? Solamente se le menciona como una negra cocinera que trabajaba en la casa de fulano y tal, ¿no? Pero desconocemos el nombre de ella, desconocemos el origen, ¿no? Y hay muchos platos así que desconocemos los orígenes y quiénes fueron los personajes, ¿no? Como el lomo saltado, ¿no? El lomo saltado es una fusión de la comida chino-peruana, ¿no? Y viene del tradicional saltado de verduras y después se convierte en saltado, en lomo saltado, ¿no? El agregado de la carne, ¿no? Es muy interesante. ¿Y por qué se agrega la carne, no? ¿Por qué no se reemplaza por otro producto si era inicialmente una salsa vegetal, ¿no? O una salsa vegetal de verduras. Entonces podemos un poco empezar y también es muy grato mencionar quiénes son nuestros cocineros emblemáticos en la cocina peruana, ¿no? Muchas veces desconocemos a muchos de estos cocineros peruanos, ¿no? Por ejemplo, el origen del tradicional anticucho peruano, ¿no? Bacán, O hay que sea, hacerlo. Ya, hay que hacerlo. Otra cosa, me dicen que para la siguiente semana, la otra, hay que hablar un poco del tema del turrón, porque ya estamos en octubre, o cerca de octubre. claro, vamos a empezar a contar la historia, cómo se creó el turrón peruano. Exacto. ¿Ya? Porque el Y turrón tiene una característica del turrón peruano y hay unos similares en el mundo que tienen otros nombres, ¿no? También tiene su origen en la cultura española, ¿no? bacán, bacán, hay que hacerlo. Casi ¿Listo? todos nuestros platos tienen un origen morisco, más que español, ¿no? Muchas veces decimos tiene su origen en la cultura española, como lo he mencionado yo, pero en realidad el origen es en la cultura morisca, ¿no? Los moriscos jugaron un papel muy importante en la gastronomía mundial. Qué Por eso bueno. tenemos la cocina de los 5 continentes. Excelente, hay que hacerlo, ¿ya? ¿Cómo va el libro? El libro va bien, lo presentamos en este evento de Camacol, ¿no? Y les ha gustado y voy a ver cómo hacerlo llegar a los aeropuertos, ¿no? Y estamos trabajando con otras instituciones peruanas para ver cómo impulsamos la guía, ¿no? La guía es muy importante porque hay gente que me ha llamado que quiere abrir un restaurante y que quería saber en qué estados, cuántos restaurantes peruanos hay, ¿no? Me dice, no, hay muchos. Digo, hay estados donde solamente hay 4 o 5 restaurantes y en el año 2012 había uno y ahora 2022, 21, 22 hay 6, ¿no? Entonces, potencialmente son zonas donde tú puedes abrir un restaurante, Claro, ¿no? O puedes también abrir un restaurante de las nubes, ¿no? O sea, desde un espacio privado vendes la comida y los productos hacia afuera y reduces tus costos tanto de local, local. empleados y rentas. Eso es una nueva modalidad que está tomando fuerza, ¿no? Lo que le llaman los catering, ¿no? Técnicamente un catering viene a ser, tú cocinas en tu espacio privado y de ahí vendes hacia afuera, ¿no? Considerando Ya le las, vamos a... considerando las distancias que hay allá en Estados Unidos, ¿es negocio? Sí, es negocio, son negocios bien locales, El que pero compra paga la movilidad aparte. usualmente si usas cualquiera de las agencias que provee la movilidad, la paga esa parte. Pero esto como está introduciéndose nuevo en los pequeños empresarios, emprendedores, ellos te dan el servicio gratis, ¿no? O sea, van Pero tiene que ser, claro, el servicio de la movilidad va incluido, ¿no? Pero tiene que ser en una zona local, ¿no? O sea, si cerca. vives cercano, porque también si te quiero mandar a Radio del Sur me va a tomar un par de días llegar a... Ten en Ya. cuenta también que la comida no puede demorarse en la entrega más, tiene que ser un promedio de 35 minutos como máximo, ¿no? Para que llegue ¿No? Porque calientito. Muy que bien. llegue caliente y también, bueno, no te vas a pasar una hora esperando una orden, ¿no? O sea, Claro, para tienes que nada. tener
Por eso, pero las cocinas en las nubes tienen la posibilidad de abrir varios espacios en diferentes partes, ¿no? No, Y para tú llegar haces más una rápido. marca, claro, haces una marca donde tú sabes dónde tienes tu niche, tus clientes más importantes o la demanda es más importante, ¿no? Chévere. Muy bien, Jorge, como siempre, muchas Mira, gracias lo por que estar con quiero nosotros. mencionar una cosa antes que me Sí, olvide adelante, adelante. es el tema de los migrantes, ¿no? La migración ilegal a Estados Unidos de peruanos se ha acrecentado en los últimos meses, ¿no? Y ese es un tema muy Y álgido eso también porque está pasando en muchos, Europa, Jorge. y es un tema muy álgido porque la mayoría de inmigrantes que llegan no saben qué hacer, no conocen un abogado, no hay servicios legales que le estamos ofreciendo. Yo creo que las agencias peruanas, las instituciones peruanas, las organizaciones peruanas en el exterior deberían convertirse en crear una fuente de una línea de información para ayudar a los compatriotas, ¿no? Que estemos en desacuerdo, que ingresar a un país ilegalmente es violar las leyes de ese país, es cierto, ¿no? Pero cuando ya los tienes dentro, ¿qué vas a hacer? Tienes que buscarle un resultado. Entonces, hay tres tipos de inmigrantes que están llegando, y los inmigrantes que están llegando el día de hoy no son grandes empresarios, son taxistas, estudiantes, empleados, ¿no? Pequeños emprendedores, emprendedores de gamarra, y la mayoría de estos está emigrando hacia Estados Unidos por un tema de la extorsión, ¿no? Hay gente que me ha contado, compró un carro, se lo robaron y para entregárselo tenía que pagar una mensualidad que le entreguen el carro. Eso es una modalidad. Y algunos han sido víctimas de llegar a una agencia, FACNASMA, donde les otorgó un préstamo, ¿no? Especialmente a gente que tiene pequeños negocios en Gamarra o alrededor de Gamarra, y después se dieron cuenta que era un negocio de fachada, ¿no? Lo que había detrás era una banda criminal que ahora se dedicaba a extorsionarlos, ¿no? Para obtener un requisito, un ingreso, ¿no? Y los cobros son semanales, ¿no? Entonces, todas estas características de estos nuevos inmigrantes, ¿no? No estás hablando de inmigrantes que tienen mucho dinero, estás hablando de gente de clase media baja y gente que emprendedora, ¿no? Que no ha podido resistir y escapan por el temor de su vida. No es tanto por no haber aceptado las reglas del juego de estos traficantes, es más porque temen por su vida, no hay nadie que los proteja. Y si vas a una comisaría peruana y haces un reporte, simplemente es un reporte, ¿no? Nadie te da garantía de tu vida, ¿no? No, Entonces, no sé, no para sé, muchas personas, estas personas pasan desapercibido porque no son importantes, no tienen un apellido rimbombante, no tienen el D para estar en la primera plana, ¿no? Pero son seres humanos, ¿no? O sea, que están saliendo del país, ¿no? Por la crisis política y la crisis de gobernabilidad, ¿no? claro, Su Estado, ¿no? antes subían los peruanos por temas políticos, ahora por temas de seguridad de su vida. De su vida, ¿no? O sea, y mucha gente me dice, no es un tema político. Sí, es un tema político cuando la seguridad se vuelve inestable y es continua y te persiguen para cobrarte un cupo, se convierte en un tema político, ¿no? Es una forma de persecución. Sí, sí, así es. Qué bueno que te acuerdes de ello, Jorge. Y nada, seguimos para adelante y vamos a tocar este tema más seguido en el programa de Café con Leche aquí en la radio, y llamar a un abogado, al doctor Alfonso Dávila, el que mañana viene, ¿no? El domingo, el lunes, ¿no? Mañana viene el doctor Alfonso Dávila justamente para hablar de esto. ¿De acuerdo? ¿Listo, Jorge? De acuerdo. Sería muy Gracias. bueno porque para educar a la comunidad Así y es. saber qué pueden hacer ellos. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo y bueno, disfruten del arroz con leche. Está bien. Y